Continuando con la parte teórica, vamos a ver ahora las propiedades del color. Cuando nosotros comencemos a trabajar con Photoshop, vamos a necesitar conocer las propiedades del color. Básicamente sería el tono, la saturación y la luminosidad. El tono en primer momento es llamado matiz, tinte, croma, color, como queramos llamarlo. Es el color propiamente, o sea, son los colores primarios, secundarios, los intermedios, sin necesidad de mezclar con blancos o negros. Entonces, cuando manejemos el concepto de tono más adelante, vamos a estar haciendo referencia prácticamente al color. Entonces, tono es sinónimo de color. Luego la saturación. La saturación también es llamado intensidad. Representa la intensidad cromática, la fuerza o pureza del color. Entonces es la pureza del color. Representa la cantidad de gris que existe en proporción al tono. Entonces, cuando vamos aumentando más gris, o vamos reduciendo, entonces el color se va a ver de diferente manera. Enseguida vamos a hacer un ejemplo. Luego tenemos la tercera propiedad del color, que sería la luminosidad, llamado también valor o brillo. La luminosidad hace referencia a cuánto de oscuro o claro es un color. Entonces está muy relacionado, prácticamente los tres elementos son unánimes y son una forma de controlar el color. Entonces con la luminosidad o brillo, yo prácticamente voy a poder ver y dar claridad al color respectivamente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las propiedades del color. Hemos dicho en primer momento, lo llamamos tono, luego saturación, luego luminosidad. Entonces, en el primer cuadro izquierdo vemos tono, la primera línea, esta primera línea que observamos acá, la segunda que sería brillo y luego saturación. Muy bien. Si vemos el tono, son los colores propiamente. Acá están los colores. Cualquier color es un tono. Y luego tenemos el brillo o luminosidad. Entonces, a ese respectivo color, por ejemplo, nosotros podemos ir aumentando grises o quitando grises y ese color va a tener un cambio. Luego tenemos el brillo o luminosidad. En este caso, la saturación, en lo que acabamos de ver es el brillo y luminosidad. Luego tenemos la saturación. En este caso, en la parte del centro, en el brillo y luminosidad o valor, acá nosotros observamos que el color va a ir cambiando paulatinamente a medida que vamos quitando o aumentando luz. En la parte de abajo, el color es bien saturado, el rojo, estamos haciendo el ejemplo del rojo. Entonces, a medida que nosotros lo vamos quitando saturación, vamos observando que nos lleva hasta el gris absoluto. Entonces, cuando nosotros paulatinamente vamos aumentando la saturación, el color se hace mucho más puro, entonces la pureza del color. Solo un ejemplo del rojo. Si en la parte derecha observamos, tenemos prácticamente lo mismo. Esto de matiz es el tono o matiz y observamos que tenemos el color. Pero nosotros trabajamos con una rueda cromática, más adelante vamos a ver, y con esa rueda cromática podemos saber perfectamente el matiz. Exactamente, acá tenemos, por ejemplo, todas las gamas intermedias tenemos en este lugar, mientras aquí en la parte izquierda del gráfico tenemos por partes cortadas. Entonces, estos son muy generales y abstractos, pero sin embargo en la parte derecha en la gráfica observamos que el matiz es tan exacto, o sea, podemos recuperar cualquier intermedio entre estos colores. Luego en la parte de abajo tenemos la saturación, como observamos, por ejemplo, el poder también del color, la pureza del color. En este caso estamos haciendo igual que lo hemos hecho anteriormente con el rojo. Entonces acá tenemos el rojo más puro que podría lograrse. Y a medida que vamos desaturando, nos va mostrando el gris. Y con la luminosidad es más o menos lo mismo. Entonces acá la luz, vamos a la izquierda y vamos logrando unos tonos de rojos mucho más claros y con la luminosidad quitando la luz en la parte derecha vamos viendo un rojo mucho más oscuro hasta llegar al negro y a la izquierda hasta lograr el blanco. En una graficación de tercera dimensión podríamos ver el tono, que es lo mismo, tono, saturación y brillo o luminosidad. Entonces tenemos el tono, sería todos estos los colores, la saturación más o menos desde la parte donde comienza el color y suavemente como se va moviendo y el brillo sería prácticamente la profundidad. Desde acá, desde lo más oscuro hasta lo más claro posible, hasta un blanco más o menos.
Si nosotros queremos hacer una ejemplificación del mismo, voy a venir a la parte de acá y tenemos un rojo, entonces vamos a trabajar con este rojo. Muy bien, tenemos el tono, saturación o luminosidad. En cuanto al tono, hemos dicho que son los colores. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es modificar los tres parámetros que nos da gracias acá. Más adelante vamos a ver, gracias a esta herramienta podemos cambiar los mismos. Voy a decir que solamente afecte nada más al elemento que es seleccionado. Entonces está solamente afectando al tono. Entonces, cuando yo voy a cambiar el tono, acá me dice el nombre, tono, acá me dice saturación y acá me dice luminosidad. Entonces, las tres propiedades del color lo podemos cambiar desde Photoshop. Más adelante vamos a ver con detalle. Ahora solo queremos ver a qué se entiende cada uno de los conceptos. Entonces, acá tono, hemos dicho que es el color. Entonces, si nosotros cambiamos, por ejemplo, vamos observando cómo esto del tono se va modificando, solamente del tono. Entonces va cambiando los colores propiamente, todos los colores y la variación del mismo. Observamos de esa manera. Muy bien. Ahora voy a regresar nuevamente a cero. Y cuando digo saturación, entonces nosotros podemos ver ahora, voy a decir y voy a poner la misma característica, pero al segundo que sería la saturación. Voy a venir a ajustes y voy a poner saturación, solamente afecta al anterior. Y acá tenemos, ya hemos modificado el tono del anterior y ahora vamos a modificar la saturación de esto. Entonces en saturación observamos que el máximo color representado como rojo ya está. Y a medida que lo voy desaturando a partir de ahora, observamos cómo va cambiando las tonalidades del mismo. Entonces los tres va cambiando y cuando lo quito totalmente la saturación, o sea ya está completamente desaturado, solo me queda el gris. Vamos a dejar en un intermedio. Y por último ahora voy a hacer la misma acción, pero en este caso para luminosidad. Entonces voy a venir a ajustes, voy a decir esto, que solamente afecta la capa inferior. Y ahora vamos a observar la luminosidad solo del rojo inferior. Entonces, observamos el rojo, le estoy aumentando la luminosidad, le estoy aumentando blanco y estoy logrando un rojo con un blanco y lo puedo aumentar a tal nivel que prácticamente se convierte en blanco absoluto. Si regreso al original, observamos que tenemos el rojo máximo y hemos aumentado el blanco y ahora vamos a aumentar el negro acá, o sea, prácticamente luz y vamos viendo que va desapareciendo. Entonces la luz lo he quitado, absolutamente lo he dejado sin luz, un valor menos 100 y voy aumentando luz y llego al absoluto rojo, sigo aumentando luz, tanta luz que prácticamente lo convierto el rojo en blanco. Entonces con el manejo de estas tres propiedades tenemos bastante bien. Nosotros podríamos hacer la misma acción en esta parte, abriendo con Photoshop, tendríamos acá la rueda cromática que enseguida vamos a ver y vamos a observar cómo los tres valores también van cambiando. Si vengo a ajustes, acá, tono, saturación y todo ello, vamos a cambiar el tono. Entonces voy cambiando el tono, observamos que todos los colores se están cambiando, prácticamente porque lo estoy modificando desde este lugar. Al igual que la saturación, todos los colores lo vamos a desaturar, vamos a ver, y observamos que todos los colores lo estamos desaturando hasta que me logre un gris. Al igual que el brillo o luminosidad, si voy aumentando los blancos, entonces vamos viendo la imagen completamente todos los colores hasta blanco, o lo quito la luz totalmente y me deja prácticamente negro. Entonces con esas tres propiedades sabemos perfectamente que podemos trabajar con todo lo que sería las propiedades de color.